Señale lo falso acerca de la reanimación neonatal. Los signos de evaluación son respiración, frecuencia cardíaca y saturación. El masaje cardíaco debe iniciarse cuando la frecuencia cardíaca está por debajo de 60 por minuto. En todo apneico se debe asumir que está en apnea secundaria. Toda reanimación debe hacerse con adrenalina, ninguna de las anteriores. Señale lo falso acerca de la reanimación neonatal. Los signos de evaluación son la respiración, frecuencia cardíaca y saturación. Cuando ustedes evalúan al recién nacido, ¿qué evalúan? El esfuerzo respiratorio, si es vigoroso o no, el esfuerzo respiratorio. Evalúan la frecuencia cardíaca y colocan un pulsosímetro para ver la saturación. ¿Sí? Si la saturación a los 10 minutos es de 80, ¿es normal? A ver, cuando nacen los bebés, inmediatamente nacen, la saturación es de 60. Luego 65% a los 5 minutos, al minuto, puede subir a los 2 minutos a 70% y subiendo a 75, 80%. Si a los 10 minutos continúa con 80%, el niño está con cianosis. La saturación a los 10 minutos debe llegar por encima de 90%, ¿no? Pero si al minuto la saturación es de 70%, ¿será normal? Sí. ¿Ya? Entonces, recuerden eso. Entonces, de acuerdo a las nuevas guías, lo que nosotros evaluamos es la respiración, la frecuencia cardíaca y la oximetría de pulso. ¿Ya? De ahí la necesidad o no de utilizar oxígeno suplementario. El masaje cardíaco debe iniciarse cuando la frecuencia cardíaca está por debajo de 60 por minuto. Entonces recuerden ustedes el fluxograma. El fluxograma empieza con los pasos iniciales. Reciben al bebé, estimulan. Esto dura 30 segundos. Si después de 30 segundos la frecuencia cardíaca se encuentra por debajo de 100, ¿no? Está asociado a cianosis y empieza a saturar, o la saturación no es la correcta de acuerdo al tiempo, entonces ¿qué hacemos? Ventilación a presión positiva. La ventilación a presión positiva debe durar 30 segundos. Si después de 30 segundos no hay respuesta, ustedes inmediatamente reevalúan lo que están haciendo. La reanimación debe ser adecuada. Cuando ustedes utilizan el ambú, la mascarilla autoinflable, y colocan ustedes en la boca y la nariz, lo primero que deben hacer es evaluar o visualizar el tórax, la amplexación del tórax. Si el tórax no amplexa y la cianosis se mantiene y la frecuencia cardíaca se mantiene baja, lo más probable es que ustedes no están haciendo una buena reanimación o no están ventilando en forma adecuada. Colocan nuevamente al paciente en posición de olfateo, no hiperextender y tampoco flexionar. Colocan la mascarilla y empiezan a vocear nuevamente. Si hay respuesta, suspenden ustedes la reanimación. Si la frecuencia cardíaca después de 30 segundos mejora por encima de 100, suspende la reanimación y empiezan a estimular y inmediatamente llora el bebé. Si después de 30 segundos persiste con frecuencia cardíaca baja y es más, en lugar de subir, baja por debajo de 60, ustedes inmediatamente pueden intubar al paciente e iniciar masaje cardíaco. El masaje cardíaco se inicia cuando la frecuencia cardíaca está por debajo de 60. ¿Sí? Masaje cardíaco, recuerden siempre, en la reanimación, masaje cardíaco cuando la frecuencia cardíaca se encuentra por debajo de 60. Ventilación a presión positiva cuando la frecuencia cardíaca se encuentra por debajo de 100. ¿Sí? Entonces, el masaje cardíaco lo pueden iniciar con intubación o con mascarilla. ¿Ya? Entonces, recuerden, masaje cardíaco cuando la frecuencia cardíaca se encuentra por debajo de 60 por minuto. En todo apneico se debe asumir que está en apnea secundaria. ¿Sí? Toda reanimación debe hacerse con adrenalina. ¿Qué porcentaje de pacientes que han sido reanimados utilizan adrenalina? El 1%. Entonces, la mayoría, más del 90% de los niños salen con ventilación a presión positiva. Entonces, no hay necesidad incluso de reanimar, no hay necesidad de realizar masaje cardíaco. Si ustedes realizan ventilación a presión positiva en forma adecuada, ustedes superan o revierten la depresión. Respuesta.
¿Qué afección se presenta con mayor frecuencia en el recién nacido que han sido sometidos a maniobras de resucitación? Fracturas de costillas, neumotórax, hemorragia cerebral, ruptura de hígado, neumonía. Entonces, como complicación después de una reanimación, con frecuencia encontramos fracturas de costillas, neumotórax, hemorragia cerebral, ruptura de hígado o neumonía. ¿Qué creen que suceda? Entonces, nosotros cuando iniciamos la reanimación, invadimos al bebé. Entonces, incrementamos el riesgo de infección, ¿no? El riesgo de sepsis, incrementamos el riesgo de traumas, podemos fracturar las costillas, podemos fracturar clavículas, podemos fracturar cualquier otro órgano, puede haber lesión incluso hepática, puede haber compromiso pulmonar, puede haber compromiso del sistema nervioso central, pero lo más frecuente es la fuga de aire. Entonces, al ustedes utilizar el AMBU, ustedes ingresan o hacen que ingrese el aire a presión. Entonces van a tener mucha presión. Es por eso que las mascarillas autoinflables o las máscaras autoinflables tienen un límite de presión. Entonces, cuando superan el límite de presión, entonces se cierra automáticamente. Entonces, no pueden pasar el límite que es 40. Entonces, ustedes, todos los AMBUs o todas las mascarillas autoinflables que ustedes utilizan tiene un dispositivo de seguridad. Cuanto más presiones, más fuerte presiones, no sube o no supera los 40 milímetros de mercurio de presión. Entonces, pero a pesar de eso, si es un prematuro pequeño, es un prematuro extremo, el simple hecho de llegar a 20 o 25 o llegar por encima de 15, entonces puede lesionar los alvéolos, ruptura alveolar y producir neumotórax. Entonces, el riesgo más frecuente de la reanimación es fuga de aire, neumotórax o neumomediastino. La frecuencia respiratoria de un recién nacido es cerca de 10 a 20, 20 a 30, 40 a 60, 50 a 70, 60 a 70. Entonces, la frecuencia cardíaca normal es entre 120 a 160. Hay modificaciones durante las primeras horas. Y la frecuencia respiratoria normal es de 40 a 60. Hablamos de taquimia cuando la frecuencia respiratoria está por encima de 60. ¿Ya? Entonces, lo normal es entre 40 y 60. Al examen de un recién nacido se comprueba ausencia del murmullo vesicular en un lado del tórax. La causa más probable será bronconeumonía, neumotórax, atelectasia, síndrome de distrés respiratorio, membrana hialina. Al examinar a un recién nacido se comprueba ausencia del murmullo vesicular en un lado del tórax. La causa más frecuente será bronconeumonía, neumotórax, atelectasia, distrés respiratorio o membrana hialina. Entonces, ustedes tienen un recién nacido, sea término o prematuro, y rápidamente hay disminución del murmullo vesicular y obviamente asociado a esto puede haber distrés respiratorio con incremento de necesidad de oxígeno. Sospecharemos lo primero que van a sospechar será en fuga de aire, neumotórax. ¿Ya? Entonces, el neumotórax no siempre va a ser por incremento de la presión durante su reanimación. Puede haber también neumotórax espontáneos. Hemos comentado en la clase anterior que la manifestación del distrés respiratorio, que es el quejido, puede incrementar el riesgo de ruptura alveolar. Entonces, si incrementa la capacidad respirafuncional, hacen que quede más aire residual en cada respiración y puede romper rápidamente el alveolo. Entonces, son los niños con taquimia transitoria que sin ningún trauma o de repente haber apoyado en forma con ventilación a presión positiva pueden hacer en forma espontánea fuga de aire o neumotórax. ¿Ya? Obviamente el riesgo se incrementa más en los niños que han recibido reanimación. Son causas de dificultad respiratoria neonatal asociado con desviación del mediastino las siguientes, excepto agenesia pulmonar, enfisema lobar congénito, hemorragia pulmonar, atelectasia pulmonar, hernia diafragmática.
son causa de dificultad respiratoria neonatal asociado con desviación del mediastino. Entonces, los siguientes. Ustedes tienen el parénquima pulmonar tiene distensibilidad adecuada, bastante simétrica, y el mediastino está en la parte media. Entonces, ustedes radiológicamente pueden diferenciar cuando ven imágenes radiopacas si es una telectasia, si es una neumonía o cualquier proceso de condensación. Entonces, para eso deben recordar qué hace la neumonía si empuja o jala, qué hace la telectasia si empuja o jala el mediastino. Pero en realidad muchas masas o la presencia de condensaciones pueden modificar el mediastino, pueden empujar o jalar. La agenesia pulmonar modificará el mediastino. Entonces, cuando tenemos un pulmón que es pequeño, ausente o está disminuido, entonces el otro se infla, se hiperexpande, entonces trata de compensar. Entonces, al hiperexpandirse va a empujar el mediastino. El enfisema lobar congénito podrá hacer eso. Entonces, el enfisema se manifiesta como un agrandamiento de un lóbulo. Si ustedes toman radiografía, que es generalmente un hallazgo casual, el diagnóstico de enfisema lobar congénito, van a observar una imagen radiolúcida incrementada. Generalmente está a nivel del ápice. Entonces, empuja el mediastino. Muchas veces estrecha o empuja no solo el mediastino, también el parénquima cardíaco. Las hemorragias pulmonares podrán producir desplazamiento del mediastino. Las atelectasias pulmonares pueden modificar. La hernia diafragmática puede modificar. Entonces, recuerden ustedes, para que se modifique el mediastino o se desvíe la línea media, debe haber una masa. Entonces, recuerden, masa será la hernia diafragmática. Sí. ¿Sí? Entonces, la hernia diafragmática, los órganos del abdomen ingresan y obviamente empujan o desplazan el mediastino. La atelectasia pulmonar, ¿sí? También no empuja, pero jala, hace un pinzamiento. Recuerden ustedes, recuerden siempre que la atelectasia jala. Entonces, una forma de diferenciar si esta atelectasia o neumonía es viendo si el mediastino jala hacia el lado de la radiopacidad. Si el mediastino o la línea media está hacia el lado, está hacia el lado de la radiopacidad, es una atelectasia. Si la condensación es hacia el otro lado, lo más probable es que sea una neumonía. La hemorragia pulmonar, ¿no? Entonces puede ser un prematuro, un atérmino, no va a desplazar, generalmente es difuso la hemorragia pulmonar, pero no hay desplazamiento del mediastino, ¿sí? No es una masa que empuje, sino es bastante difuso el sangrado en los diferentes segmentos. Se considera factor de riesgo materno para desarrollar meningitis neonatal, poliamnios, placenta previa, ruptura prematura de membranas, desprendimiento prematuro de placenta, oligoamnios. No solo para meningitis, sino para cualquier cuadro infeccioso. ¿Respuesta? ¿Da? Sí, bastante fácil, ¿no? Neonato de un día presenta inestabilidad térmica, hepatomegalia e ictericia generalizada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Neonato de un día presenta inestabilidad térmica, hepatomegalia e ictericia generalizada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ictericia por lactancia materna, ictericia fisiológica, sepsis bacteriana, infección viral, incompatibilidad. Entonces tiene un día y presenta inestabilidad térmica. Hay hepatomegalia e ictericia generalizada. Será ictericia por lactancia materna, ictericia fisiológica, sepsis bacteriana, infección viral, incompatibilidad AB. Entonces, si es un neonato que presenta más de un síntoma o un signo, deja de ser ictericia fisiológica, ¿sí? Más aún si la manifestación es en las primeras 24 horas, deja de ser ictericia fisiológica. Neonato que presenta manifestación sistémica como la inestabilidad térmica, asociado a hepatomegalia y otros signos como la ictericia, hemos mencionado, es manifestación inespecífica de sepsis, de infección. Entonces,
Incompatibilidad AB, no. Podría ser por la manifestación precoz, pero no tenemos ningún dato de que haya incompatibilidad. Ictericia por lactancia materna, tampoco. Respuesta, sí. ¿En qué grupo de niños es más frecuente la meningoencefalitis herpética por virus herpes tipo 2? Neonatos, lactantes, preescolares, escolares, adolescentes. ¿En quiénes incrementa el riesgo de encefalitis por herpes? Que es bastante agresivo, ¿no? Se puede dar en cualquier grupo etario. Podemos tener herpes en niños escolares, preescolares, lactantes, incluso también adultos. ¿En quiénes incrementa el riesgo? En niños que inmunológicamente no están depletados. La sepsis, perdón, el neonato. ¿Sí? El agente más frecuente de sepsis de comienzo precoz en el recién nacido es virus, herpes simple, streptococo de grupo B, cándida, estafilococo aureus, hemófilus influenza. El agente más frecuente de sepsis de comienzo precoz en el recién nacido es virus, herpes simple, streptococo de grupo B, Candida albicans, estafilococo aureus, estafilococo hemófilus influenza. Entonces, cuando hablamos de sepsis precoz, hablamos de los gérmenes que colonizan la flora vaginal. Estamos hablando de streptococo, E. coli, ¿no? Listeria, puede haber cándida también como germen. Y también vamos a encontrar como manifestación un poco más tardía el micoplasma, no, perdón, la clamidia, no el micoplasma, la clamidia. Entonces, si es una manifestación precoz, ¿qué germen será? Streptococo de grupo, ¿sí? Bien, ¿sí? Entonces recuerden siempre, gérmenes de sepsis precoz, streptococo de grupo B, no A, recuerden, A es lo que produce infección en la garganta, beta hemolítico grupo A, ¿sí? Streptococo de grupo B, E. coli, listeria, puede ser cándida como hongos y también clamidia trachomatis. Puede haber algunas veces estafilococo, pero es menos frecuente. El germen que produce infección nosocomial con más frecuencia es el infección nosocomial con más frecuencia es estafilococo epidermidis, lo que ustedes tienen en la mano. Recién nacido con antecedente materno de ruptura prematura de membranas o ruptura de membranas de 48 horas, ¿qué conducta debe seguir? Observar los signos de alarma. Solicitar glicemia, electrolitos y gases arteriales. Solicitar glicemia, calcemia, hematocrito, grupo y factor. Administrar ampicilina en micacina profiláctica. Solicitar hemograma, recuento de plaquetas, proteínas, C reactiva y hemocultivo. Entonces tenemos un niño con antecedente de ruptura prematura de membranas o ruptura de membranas. Tenemos un niño con factor de riesgo. Este es un niño potencialmente infectado. Entonces tenemos un niño potencialmente infectado. ¿Qué hacemos? Solicitamos un hemograma. Lo ideal es pedir el hemograma en las 24 horas, no antes. Pueden pedir a las 12 horas, pero lo ideal es a las 24 horas. O sea, pedir un hemograma a las 2 horas, 3 horas o 4 horas no es muy sensible, ¿ya? Entonces pidan ustedes entre las 2 y las 24 horas y puedan determinar ustedes si tienen una infección. Entonces, ¿observamos los signos de alarma? Sí, observamos, pero no es lo primero que vamos a hacer para descartar que tenga infección. ¿Solicitamos glicemia, electrolitos? No, la glicemia no lo vamos a hacer en las primeras 24 horas, perdón, los electrolitos en las primeras 24 horas. Glicemia, si hay factor de riesgo. El calcio tampoco, el hematocrito y grupo factor, bueno, que pues, se realiza como rutina. Antibióticos no utilizamos. Entonces utilizamos antibióticos frente a una sepsis probable, ¿no? Entonces si el niño con los factores de riesgo tiene manifestación o clínica y aparte de la clínica el niño presenta exámenes de laboratorio que son patológicos, hablamos de sepsis probable. En ellos iniciamos cobertura antibiótica, ¿no? AMPI-AMICA es una alternativa. Entonces, ¿qué hacemos? Solicitamos hemograma, recuento de plaquetas, proteína C reactiva y hemocultivo. Recién nacido de 30 minutos de vida, con edad gestacional de 38 semanas, nacido en domicilio, es llevado a emergencia con pinzamiento de cordón umbilical y con placenta conectada. Las complicaciones más probables serán sepsis precoz,
anemia, hiponatremia, policitemia, poliglicemia, hipoglicemia, perdón. Recién nacido de 30 minutos de vida con edad gestacional de 38 semanas. Después de 30 minutos de vida que nació en domicilio, todavía sigue con el cordón pinzado y con la placenta conectada. Las complicaciones más probables serán policitemia, hipoglicemia, anemia, sepsis precoz. Entonces, recuerden cuando hablamos de policitemia es el incremento de la concentración de hematocrito por encima del 65%. Se pueden dar en situaciones donde el flujo de sangre de la placenta se incrementa hacia el bebé. Puede ser por un pinzamiento tardío o por tener de repente todavía la placenta pegada hacia el bebé, o bajar al bebé desde el nivel de la madre puede incrementar el riesgo de policitemia. En caso de anemias, los bebés están generalmente por encima de la mamá con una transfusión feto-materna, ¿no? O sangrado agudo. Pero no se va a dar nada de eso en el niño. Uno, porque ya tiene el pinzado, el cordón, no va a incrementarse el flujo de sangre de la placenta o del cordón hacia el bebé porque hay pinzamiento, inmediatamente nació. Podría estar ahí 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, no va a haber flujo de la placenta hacia el feto. Pero sí, por el pinzamiento y mantener todavía pegado a la placenta, incrementa el riesgo de infección, ¿ya? Entonces, lo más probable es que el niño tenga sepsis precoz. Entonces, que haga manifestación inmediatamente en las primeras 24, 48 hasta 72 horas. ¿Cuál de los siguientes signos es menos frecuente en la meningitis de recién nacido? Fontanela bombada, decaimiento, irritabilidad, rechazo de las tomas, fiebre y signos meningios, vómito. ¿Cuál de los siguientes signos es menos frecuente en la meningitis de recién nacido? ¿Habrá signos meningios en los recién nacidos? ¿De qué momento se manifiestan los signos meningios? ¿A partir de? ¿No? ¿En qué momento se completa o hay mielinización? ¿A partir de qué edad? Del año y medio. Entonces, si ustedes tienen un niño con meningitis, no esperen encontrar Kernis y Brusinski en un bebé de 8 meses, 10 meses o un año, menos en un neonato, ¿ya? Entonces, no hay manifestación neurológica periférica, no hay mielinización completa. Entonces, y hemos mencionado que la fiebre no es una manifestación propia de un cuadro infeccioso en un neonato. Si ustedes encuentran fiebre, pesen al niño. Lo más probable es que ese niño tenga deshidratación asociado a hipernatremia. Entonces, si la manifestación es en los primeros días, niño con fiebre entre los 3 primeros días, probablemente tenga deshidratación hipernatrémica. Señale el concepto correcto en relación a sepsis neonatal. La sepsis neonatal precoz ocurre en las 3 semanas iniciales de vida. La infección materna siempre produce sepsis neonatal. Las manifestaciones clínicas precoces son muy específicas. La ruptura prematura de membrana es factor predisponente. Es más frecuente en el sexo femenino. Señale el concepto correcto en relación a la sepsis neonatal. La sepsis neonatal precoz ocurre en las 3 semanas iniciales de vida. La infección materna siempre produce sepsis neonatal. Las manifestaciones clínicas precoces son muy específicas. La ruptura prematura de membrana es factor predisponente. Es más frecuente en el sexo femenino. Entonces, recuerden siempre que las manifestaciones clínicas son bien inespecíficas. Ya, cuanto más precoz, no van a tener mucha manifestación. O sea, puede ser, como hemos mencionado y repetimos, solo un vómito o la intolerancia con la manifestación de una infección. Entonces, la respuesta sería ¿ya? B. Y el sexo masculino es más frecuente en relación al femenino. Entonces, lamentablemente, nosotros los hombres somos más débiles para todo, ¿no?
Los siguientes patógenos pueden producir una sepsis neonatal de origen precoz, excepto Streptococo de grupo B, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Haemophilus influenza, neumococo. Los siguientes patógenos pueden producir una sepsis neonatal de origen precoz, excepto Streptococo de grupo B, Listeria, Escherichia coli, Haemophilus, neumococo. ¿Qué germen es el que no van a encontrar ustedes en la flora vaginal? Porque hablamos de sepsis precoz, porque sepsis precoz es vertical, ¿no? Entonces, el germen más aislado, o sea, lo que no podrían encontrar ustedes será el Streptococo grupo B, sí, ¿sí? Listeria, también. E. coli, también. Haemophilus influenza encontrará. ¿Mm? ¿Cuál es el grupo etario de la Haemophilus influenza? Entonces, recuerden siempre, cuando veamos neumonía, vamos a hablar de infecciones en la etapa neonatal, vamos a hablar de infecciones en el lactante, en el preescolar, en el escolar y en el adolescente. Y hablamos de los mismos gérmenes para neumonía, para sepsis y para meningitis, son los mismos gérmenes. Entonces, hay gérmenes para cada grupo etario. Entonces, en los neonatos sabemos que son los gérmenes que colonizan la flora vaginal. En los lactantes del 1 a 3 meses podrían ser estos, o podrían ser gérmenes que colonicen los lactantes menores o pequeños. En los lactantes pequeños van a ser las infecciones virales con más frecuencia. En los preescolares, hasta antes del esquema de vacunación de Haemophilus influenza, era el Haemophilus, ¿ya? Entonces, se bajó bastante la incidencia de las infecciones por Haemophilus influenza después de la campaña o colocar dentro del esquema de vacunación la vacuna contra el Haemophilus. Causa de neumonía, causa de meningitis, causa de otitis en los menores de 5 años, entre 2 y 5 años era más frecuente el Haemophilus. Por encima de los 5 años, el germen más frecuente en producir neumonía, sepsis y meningitis será el neumococo, ¿no es cierto? Pero también va a haber neumococo y van a encontrar ustedes neumococo en colonizaciones y secreciones vaginales. Entonces, ¿cuál es el germen que no vamos a encontrar? Haemophilus influenza. Neonato a término de 12 horas de vida y peso de 3,200, hijo de madres según digesta, con grupo O y factor RH negativo, presenta ictericia hasta el tórax. El diagnóstico más probable será incompatibilidad RH, incompatibilidad ABO, ictericia por leche materna, hiperbilirubinemia directa o esferocitosis. Neonato a término de 12 horas de vida y de peso de 3,200, un neonato a término con peso adecuado, que es hijo de madre según digesta del grupo O y factor RH negativo. Presenta ictericia hasta el tórax. Entonces, manifestación de ictericia en las primeras 24 horas es fisiológico o patológico, perdón. Fisiológico o patológico. Es patológico. Ictericia fisiológica en el segundo o tercer día. Deja de ser fisiológica si la manifestación en las primeras 24 horas. Entonces hablamos de ictericia patológica, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a descartar? Descartamos de plano la ictericia de la leche materna, ¿no? Y nos quedamos con incompatibilidades. Si la mamá es grupo O y factor RH negativo, ¿habrá incompatibilidad de factor o de grupo? Entonces, la mamá con grupo O hará incompatibilidad con el bebé, así sea AB el bebé. ¿Hay o no hay? Si la mamá es O y el niño es A, ¿hay incompatibilidad? Sí. Si la mamá es O y el bebé es A, hay incompatibilidad de grupo. Si la mamá es O y el bebé es B, hay incompatibilidad de grupo. Si la mamá tiene factor RH negativo y el niño tiene factor RH positivo, hay incompatibilidad de factor. ¿Qué significa? Que mamá no tiene el factor y el niño tiene el factor. Va a haber incompatibilidad de grupo. Entonces, en este caso, si el niño es A positivo,
va a haber incompatibilidad de grupo y de factor. Si el niño es O positivo, solo va a haber incompatibilidad de factor. ¿Sí? Entonces, el neonato ha tenido de 2 horas de vida y de peso de 3,200, hijo de madre secundigesta con grupo O y factor RH negativo, presente ictericias del tórax. Entonces sí es patológico, ¿no? El diagnóstico más probable será incompatibilidad RH, incompatibilidad ABO, ictericia por leche materna, hiperbilirubinemia directa o esferocitosis. Entonces acá van a tener que de alguna manera pelearse proceda por lo más frecuente o por la severidad. Si es muy severo, si es por la severidad, lo que le está produciendo rápidamente la incompatibilidad o la ictericia es la isoinmunización RH, ¿no? Y si hablamos de frecuencia, lo más frecuente en incompatibilidad o isoinmunización será el factor, perdón, el grupo A. Entonces, ¿qué hacemos?